pero con el trancón, la lluvia, los años de Jaime también, pero todo eso se suma para que el poeta nos haya cumplido hoy, que teníamos tanta expectativa de tenerlo en este nuevo espacio de la Universidad Autónoma Latinoamericana. De todas maneras, como la poesía es un acto íntimo y informal, si llega al final hacemos que la presentación sería, que yo recuerdo el primer acto en donde la presentación de un libro es posterior a la lectura del libro. Lo importante es que tenemos al poeta Carlos Mario Garcés, autor de un libro que yo creo que ya todos ustedes lo tienen referenciado por la primera edición de bolsillo que él hizo ya hace algunos años. Hemos rescatado para este año, para el fondo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un libro que yo considero estelar en la historia de la ciudad, en la historia de la poesía de la ciudad, que es La Casa de Resto. Un tema muy cercano, creo que a muchos de ustedes. Rico saber más del texto en boca de Carlos Mario Garcés, que ya todos lo conocen, quien es vinculado a la universidad a través de la Facultad de Educación, a través de su periódico, El Gabriel, y de varios proyectos educativos que hacen conjuntamente municipio-universidad. Quiero darle la palabra al señor Víctor Rodrigo Flores para que nos dé la bienvenida, como es costumbre ya en nuestros actos, y a él agradecerle por la solidaridad con este proyecto. Señor Víctor, no le había contado a usted, pero invitando un trabajo de la Universidad del Tecnológico de Monterrey, el famoso TEC, que es muy rico y muy prestante en América Latina. Hemos, a partir de hoy, creado la costumbre de regalar a los 20 primeros espectadores de los presentaciones de libros, los libros del día. Así que con su venia vamos a empezar esta costumbre buena. El TEC regala 50, pero es que el TEC es más rico. Nosotros aquí en Guayaquil somos más clase media, vamos a regalar los 20 primeros espectadores que siempre lleguen a la presentación de los actos. Así que con su venia, doctor Rodrigo, y muchas gracias por esta compañía. Pero yo creo que puedes regalar 25, porque hay 25 personas. ¿Cómo haces ese acto de exclusión y de segregación con 5 personas? Queda muy difícil. De manera que la licencia sea hasta 25 o 26, de modo que todos los asistentes tengan este premio, y que me parece muy buena idea a futuro en la presentación de libros y decirlo en la invitación, porque eso es un factor que atrae y garantiza público, porque todos nos movemos por esos incentivos que son muy agradables. Bien, en primer lugar, felicitar a Carlos Mario Garcés por esta producción que hoy, saldando una deuda como la tenemos con muchos de nuestros autores, estamos presentando, porque esa es la función del fondo editorial: dar oportunidad a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores, a nuestros docentes, a nuestros egresados, a las personas que en alguna forma tienen contacto con la universidad, para que su producción se visibilice, porque visibilizando la producción de la comunidad universitaria, la universidad se visibiliza. Es una acción de doble vía que fortifica la universidad. De modo, Carlos Mario, que es egresado de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, encuentra hoy una modesta reparación, pero algo es algo y seguiremos atentos a su producción. Por lo demás, él trabaja permanentemente en otros proyectos.
el periódico El Gaviero, que lo recomiendo, es un excelente periódico de una alta calidad literaria, amén de la presentación que es muy agradable. La universidad lo viene apoyando y lo seguiremos apoyando porque bien vale la pena este periódico por su contenido, por su nombre, que llama la atención, y por el trabajo de continuidad, porque muchas veces o casi siempre la continuidad es lo que le da relevancia también a una publicación, tanto que es uno de los factores que se tiene en cuenta en las indexaciones de publicaciones. Pues bien, esperamos seguirle dando la mano al Gaviero, que siga apareciendo y que Carlos Mario encuentre siempre en esta su casa el apoyo indispensable. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia y por el apoyo a esta empresa editorial. Y a la biblioteca le agradecemos que se convierta en el centro cultural de la universidad. La biblioteca no es solamente un depósito de libros. Hoy la función de las bibliotecas es ser el corazón cultural de las universidades, y esta cada vez se va a dimensionar mucho más, y a futuro, cuando le hayamos hecho la casa definitiva, donde va a estar la gran biblioteca de un aula, tenga todavía más espacio para estas oportunidades. Queremos hacer una biblioteca que integre el espacio público y el espacio universitario. Estamos lanzando ideas, en eso se está trabajando con el doctor Luis Fernando Arbeláez. Hemos planteado alguna idea, y es que nuestra biblioteca se acceda por medio de unas escalinatas, como las de Eduardo Zalamea, pero no tan plagadas de situaciones tan dolorosas. Esperamos que sean unas escalinatas, 7, 8 o 9 o 10 escalas para acceder allá al primer piso, y entonces esas escalinatas van a tener una función muy grata para que se sienten todas las personas allí, a hacer la siesta, a dormir, a ingresar a la universidad, y que sirva para volver la calle un espacio cultural y lúdico. Aspiramos a que la calle sea de tráfico restringido, no cerrado, porque no puede ser, pero sí de tráfico restringido. Entonces los estudiantes van a tener allá las escalinatas y allá puede haber espectáculos culturales. Y a este otro lado, aquí donde estamos, también que tenga unas escalinatas. Entonces, escalinatas al lado y lado, y aquí la calle como espacio cultural. Aquí ya quedará un primer piso, también alto, una explanada donde la gente se va a sentir en el aire volando en la cultura, y en la parte de abajo, en la tierra, van a quedar unos parqueaderos. Esas son ideas que están empezando a surgir y que estamos socializando, pero la idea es esa: el espacio público integrado al espacio universitario, no una universidad cerrada como la tenemos hoy, sino que tratamos de materializar esa idea de universidad que la planteó el doctor Luis Fernando Arbeláez, esa propuesta de la universidad, y que él ha venido socializando en todos los medios. De modo que, Carlos Mario, también usted podrá ir a esas escalinatas, y allá, como el poeta que es, dar sus versos, pulsar su sentido de la ciudad, impactarnos con su creación subjetiva. Everardo también, lo invitamos allá. Yo los leo todos los viernes, qué poesía tan linda, qué construcción tan hercúlea la que usted hace permanentemente. Entonces es un espacio para que todos nuestros poetas, nuestros artistas, esperamos
que tengamos esa oportunidad y todos la disfrutemos. Hoy disfrutemos a nuestro poeta y a su obra, La Casa de Restos. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Muy buenas noches, amigos y amigas. Pues no sé, yo pienso que una de las cosas que uno debe en la vida tratar de ser y es ser agradecido. Publicar en la ciudad, todos lo sabemos, es una perogrullada decirlo, un lugar común, sumamente difícil, pero gracias a la ayuda incondicional de don Rodrigo y de Jairo, del sello editorial de la universidad y de la universidad misma, ha sido posible la publicación del libro. Pues aquí llega Jaime y entonces aquí... Los poetas también llegan. Muy oportuno. Muy oportuno. Yo les había dicho que era muy puntual, que algo había pasado. Poeta, era que con su venia también habíamos tocado el orden. Mientras llegaba, porque yo sabía que iba a llegar porque usted es muy puntual y muy responsable, pues habíamos invitado al señor rector, Rodrigo Flores, y al poeta a que empezáramos el acto, pero ya que usted llegó, lo dejamos sentar tranquilamente y le dejamos la palabra para que introduzca la presentación del libro oportunamente. Hay un atril con joven. Joven, hay un atril para el micrófono. Yo le tengo, no hay problema, porque yo sé que a usted le gusta hablar parado. Yo he servido de todo y hasta Lo que se va a hacer es dar una información acerca del libro La Casa de Restos de Carlos Mario Garcés, que ya lo conocían. Anoche recibí un correo del doctor Jaime Jaramillo Paneso diciendo lo siguiente: anoche leí La Casa de Restos, un lugar lleno de magia negra que como una hiedra se extiende por los diferentes estratos y personajes de la ciudad. Pero es, ante todo, un hospital de cuerpos y almas que danzan de manera macabra alrededor del chancro sigilítico y de la plenorragia popular. Los cuadros de cada mujer son impresionantemente humanos y bellos en la dimensión de su mortuoria exhalación. El escritor no es el portero de una casa de citas, sino el cronista que desde dentro testimonia sin darle valoraciones morales ni esperanzas de sanación. Son como son, retratos en cada poema, desfile hondo de dolores que mientras se leen hay que ponerse la mano en el centro para que no duela. Bueno, me parece
pareció que ese correo del doctor Jaramillo Paneso nos podía servir de introducción para este año. Lo que voy a hacer es dar una información aquí hay conserva el prólogo. Bueno, el prólogo parece una cosa muy breve, pero es necesario empezar con ese prólogo porque es como una puerta necesaria para lo que continúe. Dice: por su calidad literaria, este libro constituye una sorpresa en un país donde el arte de la escritura ha venido a menos, a pesar de tantos talleres y festivales de toda clase donde se exhiben los nuevos géneros. Si en sus páginas hablan los muertos, es porque los muertos no paran de hablar. Los muertos de Comala o de Spundriel, que aprenden todas las lenguas para asustar a los vivos. Sus voces son el recuerdo del mundo. Excepcional en la poesía colombiana por el tema y el tratamiento, cuenta con minuciosa veracidad la historia de una de las más famosas casas de Medellín. Criado en ella, para el autor es experiencia vivida, no dudoso relato de segunda mano. La emoción en la poesía tiene que ser directa, no herencia de investigadores. De reciente desaparición para la fecha de esta obra, quienes la conocieron se encontrarán aquí de nuevo en casa de Respa por el poder evocador de la poesía. La memoria de la ciudad queda incompleta sin el capítulo de la prostitución, que no es algo marginal y ocultable y preocupó en otro tiempo a las autoridades. No por casualidad la casa de Respa contó con la vecindad del poblado. La crónica y el relato se ocupan en los últimos 2 decenios de completar la historia local con vivaces descripciones de ciertos barrios y lugares que pasaron a ser leyenda, y de otros nuevos que superan en audacia a las viejas e inocentes casas de citas, hipócritamente estigmatizadas con nombres infames. Por primera vez el tema aparece en la poesía con un texto conmovedor que a su debido tiempo ocupará lugar sobresaliente en la literatura antioqueña. Pocas veces la historia adquiere la intensidad de este libro. Verdadera poesía de gran aliento de los que creen que la poesía se redacta como cualquier esquela de amor o como
intrincado burocrático. Desde Porfirio Barba Jacob, nadie más había puesto el sentimiento en la poesía con tan desgarrada autenticidad. Desde Porfirio Barba Jacob, nadie más había puesto el sentimiento en la poesía con tan desgarrada autenticidad. Remite a François Villon. Estamos llenos de poeticas de entrecasa que no conocen la vida sino por el noticiero y los chismes del vecindario. Ocurrió en Altamira, suroeste antioqueño. El legendario párroco Aureliano Morales, su busto en bronce se encuentra en el atrio de la iglesia. Fustigó en la primera misa de un domingo de 1945 las pocas casas de mujeres libres situadas al final de la calle arriba, que se convertiría en camino hacia Urrao. Pidió al cielo vehementemente, alzando los brazos, que cayera un rayo sobre las pobres barracas de paja dedicadas a la impiedad y la alcahuetería por estar al pie de un morro donde él había entronizado una blanca estatua de la Virgen. El rayo cayó el miércoles siguiente al atardecer, en medio de furiosa tormenta, con tan mala puntería que destrozó la imagen, y las casitas siguieron viviendo humildemente, favorecidas por el cielo. La cabeza de la Virgen voló a una cañada, de donde la rescataron en la mañana algunos muchachos. Corolario: luchar contra la prostitución es imposible. Lo mejor es disfrutarla. Para eso toda la ciudad se ha convertido en prepago. Cada quien pretende que los demás acepten sus normas y muchos se unen para imponerlas sobre otros. A eso se le llama educación. El lema es por la razón o la fuerza. A la esclavitud se le cambia el nombre por libertad y todos tan contentos dentro de nuestros linderos. Los defensores de la libertad se rigen por ideas fijas, otro imposible. Se recorren estas páginas con creciente interés en un encadenamiento de sorpresas que van de lo anecdótico a lo dramático, de lo cómico a lo trágico, de lo pintoresco a lo escatológico, de lo triste a lo jocoso, de lo fugaz a lo trascendente, en un crescendo de alto impacto sustentado por el estilo. Nunca frívolo, como podría sugerirlo el tema,
Es por el contrario una obra cuya importancia crecerá con los lectores, con la decantación del tiempo, con la historia. A la calidad nos atenemos, únicamente a la calidad, aunque el tiempo se demore en reconocerla. Bueno, ese es el prólogo, yo me lo imaginaba más bien. Pero entonces, ¿qué pasó? El autor hizo 2 ediciones. Una primera edición de 500.000, ¿qué? Ojalá. De 5.000 ejemplares, ¿no? Bueno, ya se trabajó a 500. Pero 500 ejemplares para 47 millones de habitantes es como poco. Muy bien. El libro llegó al Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República por algún conducto que no tengo establecido, porque el libro no llegó a librerías, el autor lo envió y se vendió solo. El que leía un ejemplar lo recomendaba a otros y se vendió solo. Después el autor hace una segunda edición, también pequeña, igualmente se vendió de la misma manera, se vendió solo. Ya en alguna ocasión García Márquez había dicho que los buenos libros se venden solos, sin necesidad de propaganda ni de nada. Y hoy esta universidad presenta la tercera edición de este libro. El Boletín Cultural y Bibliográfico de la Biblioteca Luis Ángel Arango, como todos saben, reseña los libros publicados en Colombia. Todos los que tengan ISBN y que lleguen de algún modo a Bogotá. Allá la biblioteca los compra y los distribuyen a sus colaboradores para hacer las reseñas por las cuales, además de los ensayos, se caracteriza esta publicación, que es la mejor revista cultural de Colombia desde hace muchos años, mucho tiempo. No sé cuántos años, pero la dirigió Jaime Duarte French y yo la conocí cuando tendría como 30 años. Es una revista bastante antigua, hoy en día con un formato moderno, cuya importancia no depende de la cantidad de circulación, sino de la calidad de los suscriptores y de esa revista. En una época llegó a tener 16.500 ejemplares. Hoy se ha reducido mucho porque parece que ya el ensayo no tiene ya muchos lectores. No sé por qué se ha desacreditado el ensayo. Colombia tiene muy buenos ensayistas, siempre los ha tenido, los tiene actualmente, pero el ensayo, la lectura del ensayo ha disminuido. Entonces el libro llega a la Biblioteca Luis Ángel Arango, pasa a una de sus colaboradores el libro, en este caso una señora, y ella hace una reseña de la cual voy a leer la parte pertinente. Dice, en una reseña extensa, lo que voy a leer no es muy breve porque entonces quedaría incompleto. ¿Qué es esto? Dice la señora que hizo la reseña, no voy a dar su nombre.
Pero es que una cosa es que un libro, pero es que una cosa es que un libro, un estilo hermoso. Pero es que una cosa es que un libro, pero es que una cosa es que en un libro se retomen tópicos. De hecho, los tópicos generales de la literatura son de algún modo recurrentes, como son recurrentes los temas de la vida. Pero otra cosa es que uno escriba un libro basado totalmente en otro, no solo en su forma y en su contenido, sino también en los recursos que utiliza para lograrlo. Aquí Garcés Toro empieza pidiendo prestada una idea y termina apropiándosela. Y no creo que eso sea lícito. No se vale cambiar los personajes y copiar la idea, la excelente idea de otro autor. Bueno, yo sé que eso se hace y mucho, sobre todo en las telenovelas colombianas, mexicanas y venezolanas, en las que a los libretistas se les da un marco y se les pide que lo rellenen con otros personajes. Pero en la literatura y especialmente en la poesía, que es tan de autor, por así expresarlo, lo que la hace sagrada o muy cercana a lo sagrado, proceder como hizo Garcés Toro es casi un sacrilegio. No creo estar exagerando. Nunca me había encontrado con un caso así y no sé de dónde más ubicarlo, sobre todo cuando soy consciente de que durante años, incluso desde antes de estudiar literatura, eso es lo malo, que ella estudió literatura, sabía que la obra de Lee Master pasaría a la historia como un hito único, una hermosa colección de poemas que al autor le costó un tiempo en una casa de reposo, seguramente por la honestidad y la profundidad con que logró adentrarse en el universo humano de Spon Reyes. Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Los poemas de Garcés Toro son bastante logrados. Lo que no me parece bien logrado es la copia de la idea. Creo que este joven escritor debería usar su talento como poeta, que lo tiene, para inventarse su propia obra, y así uno tal vez podría evaluar su obra de manera menos apasionada y ojalá menos dura. Bueno, entonces, como yo también soy colaborador de la misma revista, le contesté. Es un caso excepcional porque esta revista nunca en su vida había aceptado una réplica. Como es una revista del Banco de la República, ellos no aceptan polémicas. Nunca habían aceptado una réplica. Pero como yo tuve que hacer dos réplicas, una sobre el libro La Casa de Besos y otra sobre otro libro que también la misma señora decía que no vale nada, entonces como que se vieron en algún dilema y resolvieron abrir a partir de este número, que es el último, el número 83 del 2012. Parece que una revista tan vieja, 83 números fueran muy poco. Lo que pasa es que tuvo una primera época con un formato, con una dirección, y después empezó otra época y volvió a comenzar una numeración. Además es una revista que sale 3 o 4 veces al año, en teoría es trimestral.
pero a veces los trimestres son un poco más largos por alguna razón del tiempo. Entonces, publicaron. Yo había puesto esta nota como un anejo a otra reseña. La revista consideró que puesto de esa manera creaba alguna confusión y además tuvieron la idea, me parece muy buena, de aceptar correspondencia sobre las reseñas y artículos que aparecen en la revista. Entonces, a partir de este número empiezan una sección al final de la revista con esa idea de aceptar, se llama rescates, réplicas y contrarréplicas. Rescates, ¿por qué? Porque yo me di cuenta de que libros muy importantes de la literatura colombiana nunca habían sido reseñados en esta revista, que es para reseñar los libros colombianos. Entonces de pronto se me ocurrió proponer, si me autorizaban, hacer unas reseñas sobre esos libros ya de muchos años de publicados, muchos son 10, 20, 30, que nunca habían sido reseñados en la revista. Entonces me autorizaron, pero como la revista es para libros recientes, pusieron esa sección al final, una sección para rescates de esos libros que no se habían reseñado, y réplicas y también contrarréplicas. Por lo pronto estamos en la réplica que yo le hago a la colaboradora de la revista sobre el libro de Garcés Toro. Dice así: considerando la importancia permanente de este boletín en la bibliografía colombiana, cabe referirnos a una reseña aparecida en el número 78 acerca de libros publicados en Medellín, en este caso empecé a leer la que no era, pues es la del otro. Entonces, volvamos a empezar. El número 78 de este boletín incluye una reseña sobre el libro La Casa de Respa de Carlos Mario Garcés Toro, publicado en Medellín en el 2008. Los siguientes apartes justifican esta nota, o sea, los apartes de lo que acabamos de leer. Dice la reseña que los poemas son una paráfrasis de la idea que ya había realizado el poeta estadounidense Edgar Lee Masters en su conocida y reconocida obra poética de excelente calidad, la antología de Spoon River. Según el diccionario de la Real Academia, paráfrasis significa: 2. Traducción en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud. Quiere decir esa reseña que La Casa de Respa es imitación de la antología de Spoon River. Los epitafios de Spoon River se sitúan en un cementerio imaginario y tienen por objeto la crítica de la sociedad estadounidense de la época. Las famosas casas coetáneas de Respa y de Marta Pintuco fueron reales y forman parte importante de la historia de Medellín, aunque aquella reseña lo ponga en duda. Dice: un prostíbulo que se clama fue real. Ella no cree que esa casa haya podido existir en Medellín u otra como la de Marta, todavía muy arcaica. Entonces dice: fue real.
Allí se crió el autor. Hay que hacer ese énfasis puesto que ella dice que no es posible que una casa como esa existiera en una ciudad tan culta como Medellín. Un prostíbulo que se clama fue real, entre comillas está eso porque es su frase, fue real. Allí se crió el autor y todos los personajes del libro son reales. Algunos existen y dieron su consentimiento para figurar en la obra con sus propios nombres o sobrenombres. Ninguno de los poemas se presenta como epitafio, son historias y el procedimiento literario empleado es común y legítimo. Los poemas y los textos introductorios no pueden ser más claros, por lo cual resultan extraños las consideraciones y supuestos de aquella reseña que continúa así. Lo que no se puede negar es que la idea de escribir lo que escribió este autor paisa y la forma de escribirlo es un refrito de la magna obra de Lee Masters. Y continúa. García Toro empieza pidiendo prestada una idea y termina apropiándosela. No creo que eso sea lícito. Proceder como hizo García Toro es casi un sacrilegio. Este joven escritor debería usar su talento para inventarse su propia obra. Hasta ahí las comillas de la señora. En la nota preliminar de su libro dice el autor: todo lo que aquí se escribe parte no de la ficción, sino de un mundo real, antiguo como el hombre mismo. En la casa de Respa se resume medio siglo de la verdadera vida de Medellín. Y el pórtico dice: cuenta con minuciosa veracidad la historia de una de las más famosas casas de citas de Medellín. Criado en ella, para el autor es experiencia vivida, no dudoso relato de segunda mano. En el año de la publicación solo habían fallecido 13 de los protagonistas. Algunos familiares asistieron a la presentación de la obra en la Biblioteca Pública Piloto. Al recomendarlo, Víctor Gaviria anota: libro extraordinario, como muy pocos hoy en día. Pruebas de ello: los consabidos 500 ejemplares de obras literarias en Medellín se vendieron sin publicidad y sin librerías en el mismo mes de su aparición, porque debe repetirse, los buenos libros se venden solos. Y las bibliotecas públicas de la ciudad, 30 municipales y unas 70 de diversas entidades, cajas de compensación, universidades, colegios, etc., lo reportan como uno de los más solicitados. Este cronista lo sabe porque en eso trabaja. Si bien es cierto que, para gloria de la Santa Inquisición, una madre que encontró a su hija leyéndolo se lo arrebató con insulto y cachetada y lo arrojó al fuego purificador. Santo remedio para que la hija no se vuelva a dejar pillar. Si algo desvela este libro es la hipocresía de una sociedad pacata por fuera, pero muy libre en sus conductas personales. Puede ser que la prostitución, con todas sus particularidades, todavía asuste a algunas personas. Casas como la de Respa o Marta Pintuco ya no existen.
La de Respa era romántica y sentimental y católica. Ahora la cosa es mucho peor, si quieren saberlo. Entonces me pareció que había que responder a esa reseña. La señora, después de haber leído la réplica que le hice, prometió no volver a escribir reseñas hasta que volviera a hacer unos estudios de literatura que tiene programados. Es que para eso no hay que estudiar literatura, lo que se necesita es tener talento. Puede estudiar mucho, pero si no tiene talento, no hay nada. Bueno, era como eso para introducir el libro de Carlos Mario, entonces sí, no sé en el programa que sí. Bueno, le recomiendo a Carlos Mario que no lea muchos, porque si lee muchos ya no compran el libro. ¿Lo vas a sacar? Bueno, nuevamente muchas gracias por la asistencia. Ya le he dado las gracias a don Rodrigo, a don Jairo, a la universidad, a ustedes amigos y amigas. Y por supuesto, a Jaime Jaramillo, quien, sobra decirlo, ha sido para mí un verdadero maestro. No quiero volverme patético ni conmovedor, pero sí es necesario recordar algunas cosas. Al comienzo hablábamos de ser agradecidos, pues no quiero decir que yo lo sea, pero estoy tratando de serlo. Recuerdo era el año 1987, prácticamente yo no tenía una estructura ni como lector ni como escritor. Aún creo que soy un aprendiz. Mis lecturas se basaban hasta los 21, 22 años en los libros que mi tío Humberto leía. Eran libros de pistoleros, Kay Luger y Marcial Lafuente. Siempre andaba con dos libros, uno en su bolsillo derecho, otro en su bolsillo izquierdo. Esas fueron mis primeras lecturas. Recuerdo que andaba tan embolatado que escribía mis primeros poemas, eran a la patria. Prácticamente no tenía una noción, un panorama, un horizonte de la poesía ni de la literatura. Un domingo leía el dominical del Espectador y el suplemento del periódico El Colombiano. Tenía yo a la sazón 23, 24 años, era un medio borrachito entero, andaba un poquito embolatado y perdido, pero ya me gustaba leer, me gustaba escribir, no sé, había un pálpito en mí. Ese domingo, recuerdo, en el suplemento dominical en El Colombiano, leí las inscripciones para el taller de la Biblioteca Pública Piloto. Días después me inscribí. A los pocos días escuché el vozarrón de Jaime, una voz muy bella, muy bien timbrada, como la de Álvaro Montes. Me dijo que había sido aceptado con unos poemas que en ese entonces era requisito enviar. Sin volverme patético, repito, lloré esa noche. Empecé a asistir los sábados allí. Y una cosa sí estoy seguro, como lo han dicho algunos compañeros que han asistido al taller, gané tiempo, empecé a conocer la literatura universal, los grandes poetas,
y un gran maestro. Yo hoy que ejerzo la docencia en el colegio de Medellín, llevo ya casi 19 años, el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta. Y una cosa sí estoy seguro, un maestro debe transmitir ante todo amor, curiosidad, asombro, pasión, y creo que eso fue lo que yo encontré. Voy a leer la nota preliminar del libro porque es importante para conocer cuál fue la génesis de esta casa. Dice así, la nota preliminar. La casa de Respa abrió sus puertas a mediados del siglo XX, cuando en Medellín se presentaba el fenómeno de las migraciones, transición de lo rural a lo urbano. A la par de la ciudad creció su buen nombre durante más de 50 años. Dio origen a la también célebre casa de Marta Pintú y durante los últimos 30 estuvo ubicada al frente de la fábrica de Inés, a un paso del poblado. Fue el escenario en donde se representó en una u otra forma el acontecer de la ciudad. Trajinaron sus escaleras famosos políticos, deportistas, empresarios, humoristas, curas, contrabandistas y señoras extraviadas en la noche. Los poemas de este volumen son la crónica de aquella casa. William Faulkner escribió: me hubiera gustado desempeñar el nostálgico oficio de portero en un prostíbulo, porque en su interior bulle todo un mundo velado, embosado por la clandestinidad y las sombras que esconden las secretas pasiones de la noche. Cierra comillas. No fui el que ejerció de portero, fui más que eso. Fui residente de una casa de citas. Mi madre, que estaba enamorada de un hombre, no podía tenerme con ella y por eso me llevó a vivir desde la infancia con la abuela Resto, una mujer recia y dominante, no solo con las mujeres, sino también con los hombres y con la situación que se le presentara. En esa casa enorme, de profusos inciensos en la tarde y discretas luces en la noche, habitada por numerosas mujeres, transcurrieron muchos años de mi vida, hasta llegar finalmente a comprender que lo que allí se escenificaba era en buena medida la representación del hombre y sus pasiones antagónicas. Todo lo que aquí se describe parte, no de la ficción, sino de un mundo real, antiguo como el hombre mismo. En la casa de Respa se resume medio siglo de la verdadera vida de Medellín. El tiempo repite los mismos círculos de la tierra. Solo voy a leer 3 o 4 testigos. Si alguien podríamos abrir un conversatorio, si alguien está interesado en preguntar sobre alguna acontecimiento. Dirección de la casa. La casa estaba ubicada al sur de Medellín, en la calle 8, número 5241, entrando por el antiguo callejón, frente a la fábrica de detergentes Inés. Se distinguía por el balcón de azulejos blancos y negros y las 2 palmas que sobrepasaban por encima del tejado. Por eso la casa en un tiempo se llamó Las Palmitas. Solo después vino a llamarse la Casa de Respa. Al subir las amplias escaleras nos encontrábamos con una espaciosa sala bien amoblada, con dominio de los tonos cálidos y acogedores. En los divanes conversaban las parejas bajo alegres lámparas circulares, y en las paredes exóticos gobelinos y pinturas de mujeres entre pavos y reales. Cruzando el pasillo se distribuían la segunda y tercera salas, que daban acceso a 14 estancias. Si se giraba a la derecha, se encontraban 2 habitaciones suplementarias con delgados tabiques. Por disimulados orificios se podía mirar a los que dejaban las luces encendidas. Al gordo Juancho de vino escollado. Tenía un culo grande y peludo que vestía como una batea. Le gustaba poner a sus queridas en la posición de monje.
El atractivo balcón exhibía a las muchachas que esperaban como en un puerto, el puerto de la noche, a ver quién atracaba con sus distintas luces. En un costado, el despacho de la administración, donde se seleccionaba la música y las chicas entraban contoneándose con sus labios de brandy a pedir una canción o pagar la tarifa. Por esas escaleras vimos subir desde famosos políticos, deportistas, empresarios, humoristas, hasta curas y señoras extraviados en la noche. Un poema, Mónica la Bella. En la historia del negocio que yo recuerde, es quizás la mujer más hermosa que hubo allí, de una belleza cautivadora, de una belleza que embriagaba realmente. Resumaba ella belleza. La anécdota es, este libro yo intenté escribirlo varias veces. La primera lo deseché, la segunda también. Y no sé, uno es boyerista, fisgón y eso. Me gusta dar vueltas por la Veracruz, ver las muchachas, salir, los clientes, no sé, me gusta eso. Resulta que yo venía por la calzada, cuando al frente veo venir una mujer, me quedo reparándola, inmediatamente sentí como un estremecimiento y efectivamente pude identificar que se trataba de Mónica, pero ya no era Mónica, aquel ser hermoso, aquella mujer reina de la noche, sino que ella era otro ser, trabajada por el tiempo. Su ropa era raída, vieja, su cara pintoreteada, como un payaso. Entonces la seguía a corta distancia y el poema ya habla de eso. Mónica la Bella. Tuve la fuerza de la belleza que poco a poco fueron limando el bar y las horas de trabajo. Por mi atractiva figura pude elegir con quienes iba a la cama, pero Fabio fue mi único amor. Lo mataron con otro la noche que robaban en el almacén eléctrico de Carabobo con Guanambú. Durante largo tiempo me pareció ver lo que llegaba en la noche, vestido con su pantalón blanco que tanto me gustaba, su barba bien afeitada, y entraba a la sala donde las muchachas esperaban. Ahora que estoy vieja y sola, hijos no tuve, acostumbro a entrar en la tienda de licores que queda detrás de la iglesia de la Veracruz, donde las coquetas intentan atraer a los transeúntes con sus caderas pálidas y sus ojeras de caballo. Dibujo frente al espejo con el lápiz la raya de cejas y salgo a la calle, la misma calle Boyacá, donde ya nadie me recuerda. 3 cuadras abajo, hace más de 40 años yo era la reina. Los amigos con los que me gustaría hablar ya están muertos. El brujo, todas partes y especialmente en estos lugares no falta el brujo. Claro que ya en Medellín ya andan por otros laditos. El brujo tenía los ojos de un verde extranjero, el cabello rubio y colorada la cara. Venía todos los viernes a las 3 de la tarde a la casa, con una botella de agua bendita y una flor roja y una Biblia. Marcaba en el aire las paredes con cruces, diciendo que era para ahuyentar a los malos espíritus. A las 4 de la tarde encendía el incienso de hierbas en una palangana esmaltada a modo de pebetero y llamaba una por una a las muchachas que recién bañadas y sin calzones, envueltas en sus toallas, abrían las piernas en medio
diciendo que era para que entraran los buenos espíritus. A las 6 de la tarde se sentaba, pedía media botella de aguardiente, llamaba a una de las muchachas más bellas y se encerraba con ella a llenarla de suerte y de bienes. Finalmente, una malhadada tarde, en su consultorio de brebajes y hierbas para el cuerpo y el espíritu, el clarividente brujo dijo que una hermosa muchacha de 15 años estaba poseída por un demonio. El padre de la muchacha creyó que el demonio era él y por eso lo mató. Ninguna mujer de la casa fue al entierro. Decían que era un falso brujo, un mentiroso, que a todas se las durmió gratis con el humo del incienso. Leo dos textos nomás para no cansarlos, un texto que yo amo mucho, porque esta persona, no solo yo la quise, sino en mi casa, una persona muy adorada. Una muchacha ella extraña, melancólica, depresiva, de una belleza muy costeña, muy bonita ella, y un corazón sumamente noble. Ella llegó a la casa, sé que para mi abuela fue como una hija, para nosotros como una hermana. Yo siempre le escuchaba esta frase cuando ella se emborrachaba, a manera de epígrafe: mañana amaneceré podrida, se decía en las madrugadas, la boca oliendo de arroz. Se emborrachaba y rasgaba los billetes. Yo esperaba que rasgara los billetes, por supuesto, ahí no tenía conocimiento de las cosas de la vida. Un ser muy bonito, Lucero. Vine desde mi ciudad amurallada frente al mar, a esta casa donde con el tiempo me convertiría casi en una hija, casi en una hermana. Decían que era una muchacha que conquistaba con su corazón generoso y su belleza, pero algo en mi interior me oprimía. No era miedo, era una terrible angustia que como un barco enorme se hundía en mi sangre y golpeaba contra mi alma. Por eso, cuando me embriagaba, lloraba desconsolada, destrozaba el dinero, rechazaba a los clientes angustiada. No pocas veces amanecí en el hospital con las venas rotas por mis propias manos. Noche y día me parecía escuchar en mi pecho el llamado incesante del mar que me ofrecía su caracola de olvido para navegar. Por eso en mi delirio, desnuda y borracha, penetré en sus aguas del color de mis ojos en busca de la caracola gigante que desde el fondo de la noche me llamaba. Y el último texto es el final de la casa. La casa. Algunos se marcharon. Se fue Humberto, el hijo mayor, el mujeriego. Había prometido no llorar, pero no ayudar. William el tercero, que borracho asaltaba los negocios a punta de revólver. Tambaro, que nos llevó en su carro a conocer el mar y amaba en secreto a la patrona. Crespos, la ladrona, muerta por un cliente en el intento de robarlo. Marta Chiquita, la que atendía en la sala y tiraba vicio. Rubén el gato, el marido de doña Resca, con el que jugábamos cartas. Horacio, el hermano de ella, al que llamaban el perro y que apostaba a quien tuviera el miembro más grande. Darío Lenz, el marido de la tía Rocío, que coronó varios viajes a los Estados Unidos y nos contaba historia de gánsteres inventadas por él mismo, donde el héroe era siempre su alter ego. Teresa la Negra, que vendía fritos y carnes y les hacía los mandados a los clientes,
con una sonrisa blanca y alegre. Hoy todos duermen en el cementerio universal. Otros se marcharon, Adriana, Pilo y Héctor. El que confirmaba a las muchachas recién llegadas viven hoy en los Estados Unidos. María, Alicia y Rocío se entregaron a la fe cristiana. Julgabarrecha deambula pobre y vieja por las calles del centro de Medellín. En el Parque de Bolívar se arrastra y mendiga con los alcohólicos la flaca esperanza, ella que cursó una carrera de ingeniería. En algunos bares y cantinas de mala muerte aún sobreviven los últimos rostros de aquella desgracia. Los demás, ¿dónde estarán? Están en algún lugar de esta puta vida, en algún lugar de esta puta muerte, con la doliente compañía de sus recuerdos. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, A todo el mundo, sí, la pregunta. ¿Qué mujeres siguen vivas? ¿Las vuelto a ver? Muchacha, hace unos 3-4 meses hay un poema en el libro que se llama Marta Cachaca. El grupo Párpado Teatro adaptó el poema, tiene una obrita corta, una adaptación libre de ellos del poema. En la casa era costumbre que ellas tomaran otro nombre. No se conocía el nombre de Marta Cachaca. Ellas siempre, repito, utilizaban un segundo, digámoslo así. Marta Cachaca trabajó, sin mentirles, por espacio de más de 45 años en la casa. Y yo lo sé porque el hijo mayor de ella, que hoy está en Estados Unidos, Bernardo, tipo que tiene mucho dinero, somos contemporáneos. Tenía yo 2-3 añitos cuando él me arrojó por las escaleras de la casa. Entonces Marta Cachaca fue una mujer muy elegante, muy bonita. Sus últimos años, Bernardo y sus otros 2 hermanos, repito, económicamente muy bien, la llevaron a vivir a Itagüí. Ella tenía empleada y todo, una casa elegante. Cuando llaman y nos dicen que había muerto ella, yo inmediatamente me fui para Itagüí hace unos 3-4 meses. Y en el cartel decía Luz Helena. Ella se llamaba Luz Helena. Inclusive hay una historia de música parrandera que ahí se cuenta en el libro, que el autor, el compositor, perdón, de esta canción dice que, en fin, vean el librito para no entrar como en detalles. ¿De quién más? No, aún algunas de ellas visitan a mi madre, visitan a mi tía, una vez ve por ahí clientes. Hace poquito dimos una capacitación en Envigado, Lucas y Efraín, que generosamente han confiado en mi trabajo, y estuvimos en una escuelita en Envigado para capacitar a unos maestros. Eso fue como en octubre, fue como en octubre del año pasado, y llegué yo a esta escuelita y yo estaba perdido y pregunté, ¿esto por acá qué es? Ah, que Bandera Roja. Y es el lugar donde parte realmente la casa de citas en Bandera Roja. Era un lugar, Bandera Roja hace alusión al Partido Liberal, era la época de la violencia en este país, y allí estaba la cantina de Ramón Villa. Él sería uno de los compañeros o maridos de mi abuela, y él realmente es quien la inicia ya, digámoslo así, como regentadora, proseñeta, no sé, dueña, en fin, cada cual le dará el calificativo que desee. Y entonces me puse a tomar tinto en el negocito ahí, como la cantinita, y preguntaba.
me decía que Bandera Roja en otra época había sido un sitio, el tertuliadero, porque yo también para el libro investigué sobre lugares y personajes. No, y ve uno con frecuencia a muchas personas, y es doloroso. Pero de todas maneras es la vida. La vida es bella, pero también es dolorosa. Entonces, hay que darnos. ¿Listo? Muchas gracias. Ana María, poeta, la primera y segunda edición se vendió sola. Esta tercera se va a regalar sola. Hoy prometimos que íbamos a regalar a los primeros 20, pero como llegaron 27, 30, les vamos a regalar con mucho gusto el libro para que tengan la oportunidad de que lo firme el autor. Al poeta Jaime Jaramillo, al rector, a Carlos Mario y a ustedes muchísimas gracias. A Guillermo Merino, que nos acogió en la biblioteca y que nos sigue invitando cada mes para que presentemos los distintos libros del fondo u otros fondos aquí en la biblioteca. El último jueves de cada mes. El 30 de junio, en el cementerio de San Pedro, vamos a presentar en la noche de luna llena otro de los libros del fondo, La Revolución Radical en Antioquia 1880, de Jorge Isaac, en el mausoleo de Jorge Isaac. Hace no sé cuántos años los nadaístas quemaron a María. Vamos a ver el 30 de junio qué puede pasar si reivindicamos o no a Isaac como uno de los radicales colombianos del siglo XIX. Para ello estoy invitando cordialmente también al poeta Jaime Jaramillo a que nos acompañe esa noche en un acto especial que haremos allí en el mausoleo de Jorge Isaac. Muchísimas gracias. 7 de la noche el 30 de junio. Allá sí no vamos a tener que esperar porque Isaac ya está esperándonos. Muchísimas gracias.